Yo creo que tenemos dos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. Sin duda, además de la foto, hay que tener en cuenta que tres posiciones dentro del espectro político creo que tienen una oportunidad real de llegar al poder. La diferencia entre el señor Cepeda, Abelardo de la Espriella en segundo lugar y en tercer lugar Fajardo es muy importante. Y aquí surge el primer punto. Yo creo que el tema de la izquierda está cerrado. No veo viable una elección de Frente Amplio, no solamente por los temas relacionados con una afectación jurídica que le impediría al señor Cepeda acudir a una segunda consulta interpartidaria. La distancia es muy grande y yo creo que el tema de la izquierda, por ahora, a la foto de hoy, está cerrado. Y un segundo punto, mucha gente durante los últimos 6 meses aproximadamente consideraba que el centro no tenía la más mínima posibilidad, que era inviable, que no existía los elementos suficientes en términos de intención de voto para acceder al poder. Pero la votación de Fajardo yo creo que es muy importante y el tema creo que va a ser buscar un candidato más de centro que de centro derecha o derecha. Y creo que el juego de Fajardo va a ser muy importante, tanto como la votación que tiene, por lo menos en términos de intención de voto, el señor de la Espriella. Pero creo que el reconocimiento, la trayectoria de Fajardo lo convierte en la segunda opción viable para un proceso electoral en primera o en segunda vuelta. Claro. Doctor Libreros, pues el senador Cepeda, como lo decíamos, va en coche, va montado sobre la imagen del presidente Petro y sobre la maquinaria del gobierno, sin duda, pero ¿qué tanto, este es el techo, qué tanto puede crecer esa candidatura? Porque al final no le va a alcanzar, o sea, pasará a segunda vuelta, sin duda, pero para ganar se necesita más. Lo demostró Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro llegó a segundas vueltas y no ganó porque se quedaba en lo que era la izquierda. ¿Usted cree que esta candidatura tiene la posibilidad de crecer? ¿En qué escenario? Veo muy difícil que crees que le voy a dar una razón. John, buenos días. Más que techo, estamos hablando de la base. Si uno mira las líneas estadísticas de las últimas encuestas, incluida la de Inbamer Gallup, independientemente de la veda o de la censura sobre las encuestas que hubo hasta hace un par de días, hay que tener en cuenta que el voto petrista es el que soporta toda la capacidad de Iván Cepeda. Estamos hablando aproximadamente de 1 de cada 3 votos en Colombia. Él se mueve bajo ese margen. Ese margen es donde él naturalmente va a poder tener la posibilidad de crecer un poco y quizás estancarse. Yo no veo forma que crezca a menos que otros candidatos de centro de manera inmediata se sumen a las filas. Si se ponen a esperar a que ocurra algo maravilloso en el mes de marzo, difícilmente van a tener la oportunidad de conectarse con el centro. Por eso creo que esta candidatura no tiene posibilidades de mayor crecimiento, por lo menos para llegar a un 50% y ser el presidente en la primera vuelta. Por eso creo que el centro, con mayor razón en las elecciones del próximo año, va a jugar un papel muy importante, porque Fajardo puede crecer mucho. Hasta el señor de la Espriella tiene la oportunidad de crecer si se acerca al centro, pero por vocación natural, creo que la única candidatura que va a tener un crecimiento importante durante los próximos meses es la de Fajardo. Y Cepeda creo que se va a mantener en ese margen, que es muy alto, entre un 30 y un 37% aproximadamente. Bueno, ahí hay un punto que de pronto nos pueda servir y es que en la misma encuesta que estamos anotando, la de Inbamer, también gana Cepeda en la gente que no votaría nunca por él y es un 25%. Entonces yo creo que eso se puede interpretar como ustedes están dando de que ese va a ser el margen en el que se va a mover. Pero yo le pregunto, ¿dónde me deja el centro democrático y la derecha? Porque digamos que ese cuarto puesto de el doctor Uribe Londoño no es despreciable, de Miguel Uribe Londoño, y hay algunos colegas, les escuchaba hoy más temprano, que aseguraban que esta encuesta casi que le está diciendo al Centro Democrático, mire, no hagan la de ustedes porque ya se está depurando un poco de cómo están las cargas. ¿Usted cómo ve esa fuerza? ¿Usted qué cree que puedan migrar al centro o que puedan más bien como atraer a De la Espriella o eso es imposible? Marta, yo creo que es muy difícil, pero hay varias consideraciones. La primera de ellas es que la gran mayoría de candidatos, por lo menos los que arrancaron, los 5 que arrancaron en este proceso de selección, no lograron despegar. A mí me sorprende mucho las cifras de mujeres como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, se mantienen en el margen del 1%. El pico que tiene el señor Miguel Uribe es muy importante, 4%, creo que son elementos que le permiten a él fácilmente ganar
la postulación del Centro Democrático, pero la conexión que hay entre el Centro Democrático, por lo menos en términos presidenciales, no le da para llegar con un candidato fuerte a la primera vuelta y olvidémonos de una segunda vuelta. Yo creo que todo la derecha va a tener que buscar un mecanismo que les permita optar por una sola candidatura. Si nos atenemos a las encuestas, esa candidatura naturalmente tiene que ser la de Miguel Uribe, pero aún así no creo que sea suficiente para tener un candidato viable en términos electorales que le dé la pelea a Sergio Fajardo y de manera particular a Iván Cepeda. Yo creo que por el momento la derecha, llamada Centro Democrático, tiene muy pocas probabilidades estadísticas de optar por llegar a la Casa de Nariño. Claro. Doctor Libreros, ¿cómo ve usted a Claudia López? Acabamos de hablar con la senadora Angélica Lozano. Ella dice que están bien esos números, pero ¿usted los ve también? Yo los veo muy bien y le voy a dar dos razones. El primero de ellos es Claudia López, una mujer que tiene un reconocimiento y una experiencia muy grande. El segundo, no tiene una maquinaria dispuesta para apoyarla en esta candidatura. Creo que ha terminado dando una pelea casi sola. La gran mayoría de candidatos del centro no quieren saber nada de ella, no se quieren hacer contar en una elección que permita decantar quiénes son realmente los que interpretan el sentir del centro del espectro político. Esos 4 puntos son muy importantes y creo que ella tiene también muchas probabilidades de crecer un poco. ¿Hasta dónde? No creo que le alcance para ser una opción fuerte, pero ella jugaría un papel muy importante en una alianza de partidos de centro para tener un candidato que dispute a la derecha o a la izquierda, de manera particular a la izquierda, la presidencia de la República. 4 puntos a 6 meses, yo creo que es una base electoral importante para poder destacarse, pero no le alcanza para llegar. A 6 meses da un poco de temor que, por ejemplo, el centro y la derecha no vayan ya encarrilados con un solo candidato como le está pasando a la izquierda. Alcanza el tiempo y qué va a pasar con candidatos que son interesantes como Juan Carlos Pinzón, como el propio Roy Barrera, como otros que no se pueden dejar por fuera del espectro político en Colombia. Marta, hay un ejercicio maravilloso que no es de ahora, tiene 4 años y yo creo que deberíamos tratar de establecer líneas de actuación. Y estoy hablando del caso de Chile. Fíjense que en las elecciones de hace 8 días ganó la candidata de izquierda, la señora Jara. En segundo lugar quedó Kast, un candidato de derecha con un discurso muy fuerte, algunos lo consideran extremo, lo ha moderado un poco, pero es un candidato de derecha muy interesante. En el caso de Chile, gana por lo menos en el primer lugar, que no le alcanza para llegar a la presidencia la señora Jara, pero quedan 3 o 4 candidatos de derecha que sumados van a tener la oportunidad de optar realmente por la presidencia. Es más, ayer salió la última encuesta y el señor Kast le toma a la señora Jara 22 puntos porcentuales en la primera medición de intención de voto para las elecciones del 19 de octubre. Regreso de Chile y entro a Colombia. Sin duda, tener un candidato fuerte de izquierda como es Iván Cepeda le da una oportunidad muy grande de optar a la presidencia de la República, pero existen otros candidatos de derecha que van a jugar de una manera muy importante. Usted menciona uno y creo que él puede ser la fórmula que le permita a la derecha tener un candidato sólido, con experiencia, que no tenga tantos niveles de rechazo y que permita algo que es muy importante, tener votos de derecha y del centro, y ese señor es Juan Carlos Pinzón. En el caso de Roy, creo que lamentablemente con mi paisano tiene muy pocas probabilidades de entrar a discutir con seriedad, con viabilidad, con una intención de voto interesante la presidencia de la República. Creo que toda la izquierda se queda con el señor Cepeda.